honra al que vive por siempre, aquel que un día nos llamó para este llamamiento santo y el cual en la cruz del Calvario nos dio la victoria para que hoy en día nosotros podamos ser declarados hijos de Dios, ser justificados y obtener la victoria sobre el pecado. En esta mañana, tú que me estás viendo por la red, esperamos que este mensaje de paz, de amor y de esperanza cale en tu vida, en tu mente y en tu corazón, con tu familia, con tus amigos. Comparte este mensaje para que otros también sientan el gozo de conocer al Cristo de la gloria. Te bendecimos de la gloria de Dios en el sur de la Florida, en la ciudad de Lauderhill, y el pueblo de Dios le da una ofrenda de aplauso al que vive por los siglos de los siglos, al Cristo viviente. Tienen en sus pantallas el tema de hoy, el mensaje del día: de muerte a vida. El ser humano, después del pecado de Adán y Eva, pasó de un estado de muerte a un estado de vida. Y justamente la palabra de hoy nos va a orientar, la palabra de hoy nos va a abrir el panorama completo de lo que significó para Dios esos dos estados. Recuerden siempre que Dios siempre, valga la redundancia, ha querido lo mejor para nosotros. Siempre, siempre. El propósito de Dios en la creación siempre ha estado en que sus hijos progresen, avancen y sobre todo que le obedezcan a Él. Y justamente en ese periodo de estancia en Edén, Adán y Eva cometieron sus errores. Y el principal error que cometió Eva principalmente, y luego ella estimuló a Adán, fue el desobedecer a Dios. Dios se lo puso, como dicen por allí, facilito a ellos. Pero cometieron el error de que los parámetros que Dios les estipuló, ellos lo violaron. Ellos transgredieron las leyes de Dios. Y ese pecado, esa transgresión, se nos fue imputado, o sea, se nos fue cargado al resto de la generación humana de los años por venir. Ahora, cuando viene el pecado, se produce la muerte en el ser humano. Y me estoy refiriendo a la muerte espiritual. Entonces, ¿qué pasa? En el día de hoy vamos a trabajar básicamente con Efesios capítulo 2, los primeros 7 versículos. Efesios capítulo 2, los primeros 7 versículos, donde el apóstol Pablo hace un análisis de estas dos etapas. La primera etapa, donde presenta todas las características o todos los síntomas de aquel ser que estaba o que cayó en muerte espiritual, para luego, a partir del versículo 5, si mal no recuerdo, él nos da la otra parte, la parte de la vida ahora en Cristo Jesús. Y por eso es muy importante que estos 7 versículos usted se los lleve en su mente y en su corazón, porque estos versículos son los que nos demuestran, entre otros, cómo nosotros, de un estado de postración, donde no teníamos ni a Dios ni esperanza, esos versículos nos van a hablar del cambio justamente de la muerte a la vida espiritual, ahora en Cristo Jesús. Vamos comenzando leyendo en el versículo número 1 de Efesios capítulo 2. Y mire lo que dice aquí. Me gusta como lo dice el apóstol. Lo traje en esta versión internacional, que dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Otra versión dice: en sus delitos y pecados. Pero comencemos desde la primera parte. Dice: en otro tiempo. Está hablando
del pasado. Está hablando de un estado de postración heredado de Adán. Y dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y dice el 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Es decir, aquí hay una característica de cómo se andaban. Al andar en pecado, nosotros entonces se hace evidente el versículo 2. Estábamos conforme a los poderes de este mundo. Y el poder de este mundo que lo ejerce es Satanás. Es decir, estábamos a merced de Satanás. ¿Por qué? Por la causa del pecado, de la transgresión. Sigue diciendo, se conducían según el que gobierna las tinieblas. Es decir, que estábamos bajo la voluntad del enemigo. ¿Y por qué el apóstol dice que estábamos bajo la voluntad del enemigo? Porque resulta ser de que cuando nosotros caemos en un estado de pecado, como lo dice ahí la Escritura, transgrediendo las leyes de Dios, nosotros le abrimos un derecho al enemigo. Nosotros le abrimos un compás al enemigo para que él pueda, de una manera u otra, influenciar en nuestra vida. Le damos como un derecho para que él pueda de alguna manera influenciarnos a nosotros. De allí el cuidado que nosotros tenemos que tener, porque la muerte espiritual, como la describe el apóstol, es sumamente peligrosa. Pero claro está, por eso es que tenemos que ver todo el panorama completo para que tengamos bien claro lo que quiere decir el apóstol. Sigue diciendo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Lo vuelve a recalcar. Es decir, que la desobediencia a Dios fue lo que provocó el estado de muerte espiritual. De allí el cuidado que nosotros tenemos que tener en obedecer a Dios, en mantenernos bajo un límite, bajo unos parámetros de vida que agraden a Dios. El apóstol en esto es muy claro. Y el 3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, bajo la descripción de los 2 primeros versículos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Es decir, la palabra es clara. Ante nuestra rebeldía y nuestra desobediencia, Dios se airó. Y miren, les decía yo en estos días, no sé si fue en la oración, cuando Adán y Eva pecan en Edén y él los expulsa de Edén, la palabra dice que él puso en la puerta de Edén uno de sus ángeles más poderosos para que ellos no pudieran regresar. Pero luego vemos, miren el amor de Dios, luego vemos que cuando ellos salen de Edén, el propio Dios los cubre y le da como delantales, los protege. Hay una cobertura allí, pero era una cobertura transitoria, porque el objeto final de Dios era enviar a su Hijo Jesucristo para que se apliquen los versículos que vamos a leer a continuación. Y por eso la importancia de este mensaje de hoy día. Entonces dice, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero miren lo que dice el 4. Qué lindo es Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aunque
cuando estábamos en qué, muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su voluntad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Estos 3 versículos ahora hablan de otro estado, de un estado de vida. Antes estaban en un estado de muerte, pero en los últimos 3 versículos de Efesios 2 nos habla de qué, de vida, pero en Cristo Jesús. Porque esa fue la alternativa que nos presentó Dios. Son 2 escenarios que el Hijo de Dios siempre tiene que tener presente, porque venimos de un estado de muerte a pasar a un estado de vida, y de vida eterna. Por eso vamos a estar leyendo y vamos a estar analizando cada una de estas etapas para tener una comprensión mayor de lo que el apóstol Pablo nos quiso decir. En el versículo 1, dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Estas palabras nos indican, como dije hace un momento, un estado de anterioridad, pero también describen una condición de muerto, que significa muerte espiritual, en cuanto a nosotros responder de manera positiva a Dios. Al quitar Dios la cobertura que tenía Adán y Eva en Edén por la transgresión del pecado, a nosotros también se nos quitó la cobertura. Y la Biblia por eso es que habla que estábamos sin Dios y sin esperanza. Estábamos en ese momento desamparados, completamente desamparados. Quiere decir que estábamos separados de Dios. La muerte espiritual, esto es muy importante. El hombre y mujer que cae en desobediencia para Dios, caen en un estado de rebeldía. De rebeldía, eso es muy importante. Ahora, esa rebeldía fue lo que nos separó de la fuente de vida, que era Dios. Ahora, esto trajo como consecuencia la condenación eterna. Quiere decir que el que no se acoge al plan de Dios por medio de Jesucristo va a la condenación eterna. Porque justamente Dios presenta a su Hijo en sacrificio vivo para que nosotros tengamos la alternativa de recuperar, es decir, el inicio de la creación de Dios a través de Adán y Eva. Es decir, Dios no nos ha dejado solos, nos puso a Jesucristo como propiciación para que nosotros pudiéramos ser perdonados de esa transgresión y ahora garantizarnos el perdón y la vida eterna. Miren la importancia de pasar de un estado de muerte a un estado de vida. El versículo 2 dice: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Ahora bien, el estilo de vida de un rebelde conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire es un estado completo de pecado en aquellos que niegan a Cristo y niegan su palabra. Miren lo grave que es esto, porque en la medida que tú eres un desobediente, que tú eres un rebelde, tú te estás oponiendo a Dios y al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, porque eres un rebelde. Tienes ahora a Dios como tu enemigo. Mira, hermano, Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que traíamos un mensaje hace semanas atrás de cómo Dios no quiere a los tibios. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque son los que andan en dos aguas.
Tienen un pie dentro del ministerio de la iglesia y tienen un pie en la calle. Pero la Biblia dice que nosotros no podemos servir a dos señores, porque tenemos un Dios que es celoso, un Dios que nos dio todo por nosotros. Somos nosotros los que le ponemos límites a Dios. Y aquellos que se cierran de una manera, no creer en Dios, no creer en su plan de salvación, son unos rebeldes. Y eso tiene muy graves consecuencias. Sigue diciendo, por lo cual está bajo la influencia de Satanás. Pablo describe este mismo príncipe, está refiriendo al príncipe de las tinieblas, como el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Es un espíritu maligno que ejerce su influencia sobre los que viven en el pecado y se caracterizan, como dije en su momento, por la rebeldía. Mira, hermano, uno de los síntomas y características que usted puede ver en alguien que se opone a Dios es que siempre todo lo va a cuestionar. A todo le va a buscar una lógica, la lógica humana. Que tú me expliques la Biblia de acuerdo a la lógica humana. ¿Sabe una cosa, hermano? El cristiano verdadero que ama a su Señor no le puede buscar, como dicen por ahí, las cuatro patas al gato. Lo que está escrito en la palabra de Dios lo creemos por fe. No lo creemos porque va a tener una lógica científica, humana, no. Porque Dios no se mueve en ese ámbito. Dios se mueve en el ámbito espiritual. Dios trabaja en el ámbito espiritual para concretizarlo en el ámbito físico. Porque lo que nosotros ahora vemos en lo físico fue creado primero en el mundo espiritual. Lo que pasa es que a veces nos es difícil creer eso. El mundo espiritual es aún más real que este mundo que usted y yo vemos, que este mundo que tú y yo vemos y tocamos y palpamos, porque Dios todo lo creó en el mundo espiritual y lo hizo realidad en el mundo físico. ¿Sabe una cosa, mi amado? Dios hizo todo el universo, toda la creación de la nada. De la nada. Ah, pastor, pero ¿cómo usted me va a dar una respuesta de esa? Yo no tengo una respuesta para eso. Pero yo lo creo. Y hay más que evidencia suficiente de que Dios existe, de que el mundo espiritual existe y que por lo tanto nosotros no nos enfrentamos, como dice la Escritura, a carne y sangre. Nos enfrentamos a huestes de maldad en las regiones celestes. No es poca cosa, hermano. Por eso es que el Hijo de Dios tiene que estar bien plantado. Plantado con la Escritura, con la espada. ¿Para qué? Para bregar con el enemigo. Como dice, el espíritu maligno que ejerce su influencia sobre los que viven en pecado. Y eso se caracteriza por una rebeldía contra Dios. Muy importante. En el versículo 3, voy a volverlo a leer. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. La descripción que hace el versículo 1 y 2. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad. A veces, hermano, sin quererlo, digo yo, nos ponemos rebeldes delante de Dios a querer hacer nuestra propia voluntad. Pero los deseos de nuestro corazón, en verdad, en el corazón del hombre hay mucha maldad. Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, somos unos rebeldes. Por eso es que todas las cosas nosotros debemos presentárselas al escrutinio de nuestro Señor. Lo hemos hablado aquí en la hora de la oración los jueves. Todo hay que ponerlo bajo el escrutinio de Dios.
Usted tiene un proyecto, usted tiene un problema, usted tiene una circunstancia en su vida. ¿Y quién no la tiene? Vamos a traerla delante de Dios. Porque eso es lo que quiere Dios, que nosotros dependamos de Él. Cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier decisión que tengamos que tomar, vamos a darle la oportunidad a Dios. Porque como decía mi esposa, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El hecho de que todas las personas sin excepción cometamos pecado, prueba que tenemos la misma naturaleza pecaminosa, claro que sí. Nosotros todavía estamos en un cuerpo de pecado. Recuerden eso. Nuestra alma ha sido redimida, pero estamos en un cuerpo de pecado. Sigue diciendo, estamos perdidos en pecado y no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. El hombre no tiene herramientas para salvar su alma por su propia cuenta. Y eso lo sabía Dios. Y por eso tuvo que presentar a su Hijo en sacrificio perfecto. Estamos perdidos en pecado y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Para ganar la salvación, la única manera es a través del sacrificio de Cristo. Y así nosotros estar aptos ante los ojos de Dios. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obra, es por gracia, es un regalo de Dios por medio de Jesús. Apegado a Jesús es que nosotros obtenemos esa buena hora relación con Dios. Y por eso la Escritura dice que nosotros fuimos justificados delante del Padre por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque estábamos separados, no había cobertura, pero a través de Cristo ahora sí tenemos esa garantía. El versículo 4 y 5, aquí ya hay una gran enseñanza, muy bonita. En los versículos previos, como el 2, el 1, inclusive el 3, Pablo allí vemos cómo Pablo describe nuestra vieja naturaleza, ese estado de postración, de pecado. Eso es lo que describe el apóstol Pablo, un estado de pecado, y enfatiza que ya nosotros no podemos seguir viviendo bajo un estado de pecado. Cristo destruyó en la cruz la paga del pecado y su poder sobre nuestra vida. La fe en Cristo nos declara absueltos, no culpables delante de Dios. Dios no nos quita del mundo ni tampoco nos convierte en muñecos o títeres. Sentiremos, muy importante, cómo en momentos hemos pecado. Ahora bien, la diferencia radica en un estado y otro, en que antes los cristianos, o los que debían ser cristianos, estaban en una naturaleza de pecado. Pero ahora podemos escoger para vivir en Cristo Jesús. Es decir, lo que yo decía hace un momento, Dios a través de Cristo nos presenta el plan de salvación. ¿Qué es lo que hacen las iglesias? Pregonar el mensaje de salvación para aquellos que todavía no vienen a los pies de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí lo acabamos de leer. Dios no creó títeres ni muñecos. Tenemos un poder de razonamiento, de opinión. Ahora, Dios nos da la oportunidad por medio de Jesús de que ser perdonados, justificados y salvados. Ahora, ese plan de salvación se le presenta, inclusive se nos fue presentado a nosotros en un momento. Para la gloria de Dios, Él nos escogió y nos llamó. Y hoy podemos decir que somos salvos por Cristo Jesús. Amén. Pero en ese plan también hay que presentarlo a aquellos que todavía no tienen a Cristo. Empezando por nuestra familia, por los vecinos, por el compañero de trabajo. Y uno como ministerio, buscar la manera de que el mensaje de salvación llegue a otros. Y por medio del Espíritu Santo, Dios hace la obra y los lleva al convencimiento
de que son pecadores, pero que a través de Cristo Jesús su alma puede ser salvada, perdonada y justificada. De allí la importancia de un ministerio de sana doctrina, que pregone a Cristo, que pregone al resucitado, porque solamente a través de Él podemos tener la salvación y la vida eterna. Ahora tenemos la oportunidad de escoger por Cristo. Miren lo que nos dice Romanos 3, 21 y 24. Dice, pero ahora, miren qué lindo, miren, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o liberación que es en Cristo Jesús. Esto es lo que yo le acabo de decir. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios a través de Jesús. Dios es un Dios justo. Ante la transgresión del mundo, de Adán y Eva como inicio, Dios no iba a dejar a todo el mundo desamparado. Y por eso presenta el plan de salvación a través de Jesús. Es decir, se nos está dando una tremenda oportunidad, una única oportunidad. Porque todos los que estamos aquí sabemos que solamente por medio de Jesús podemos ser salvos. Así es. No hay otra manera, no hay otra forma. Y Dios en su misericordia nos presenta a su Hijo el sacrificio vivo. Y Gálatas 2:20 es muy conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, el sacrificio de Jesús lo dio todo por rescatar nuestra alma de aquella muerte espiritual, de aquellas transgresiones y delitos que nosotros cometíamos. Y allí la importancia de esto. Y digo de la suma importancia porque los que tenemos aquí tenemos hijos, y es sumamente importante que nosotros, en la medida de lo posible, instruyamos a nuestros hijos y los aconsejemos que Cristo es la vía, que Cristo es la alternativa al pecado. El versículo 6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Esto indudablemente es un gran privilegio. Amén, así es. Porque la misma Escritura dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Y aquí la palabra dice que unidos con Cristo nos levantó, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es decir, donde está Cristo, allí vamos a estar nosotros. Hay algo que yo les quiero decir. Y allí la importancia cuando Pablo, preso en una cárcel en Roma, se dirige al pueblo cristiano en Roma. Y en una forma maravillosa, indudablemente guiado por el Espíritu Santo, Pablo describe cómo la muerte de Cristo nos salva, nos perdona, nos justifica. Pero hay algo maravilloso, y vuelvo a lo que decía al principio, que es más real el mundo espiritual que el mundo físico. Pablo describe en Romanos cómo cuando Cristo muere en la cruz, nosotros estamos muriendo con Cristo. A veces es difícil de entender eso,
Pero cuando a Jesús lo estaban crucificando, a ti y a mí nos estaban crucificando. Cuando a Jesús lo están sepultando, a ti y a mí nos estaban sepultando. Pero cuando Cristo resucita al tercer día, nosotros estamos siendo resucitados por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Es un proceso, pero que se mueve en el mundo espiritual. Usted no fue crucificado, usted no fue enterrado, usted no fue resucitado en el mundo físico, pero en el mundo espiritual. Eso es un hecho tangible. Y yo lo creo, porque ese es el proceso para que su alma sea salvada de la ira de Dios. Por eso, hermano, mucho cuidado con el mundo espiritual. De allí la importancia de la oración. El mundo espiritual, mira, hermano, usted cierra o abre puertas con su boca en el mundo espiritual, pero eso se traslada al mundo físico. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que hablamos. Cuidado con lo que hablamos de nuestros hijos. Cuidado, porque a veces podemos ver una circunstancia de un hijo enfermo, que tiene una enfermedad que no se ve, no se cura, problemas de él. Pero ¿cómo habla usted de su hijo? ¿Cómo habla usted de su hija? ¿Lo está maldiciendo? Cuidado. ¿Cómo usted habla de su pareja, de su esposo, de su esposa? ¿Cómo habla? ¿Cómo? ¿Habla palabras de bendición o habla palabras de maldición? Cuando usted pronuncia palabras de maldición sobre uno de sus seres queridos, eso se traslada hacia ese ser querido y se devuelve como un número para ti también. Cuidado, mucho cuidado, porque el mundo espiritual es así. Los cristianos que conocemos esta etapa de la vida, estos mundos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que usted pronuncia. Por eso es que es muy importante hablar de manera positiva de nuestros hijos, de nuestra pareja. Así lo que nosotros estemos viendo físicamente no sea lo que estamos pronunciando, pero yo lo estoy proyectando hacia el futuro. Puede ser que tu hijo sea un alcohólico, pero tú sigues diciendo, él es un pastor, él ya no es un alcohólico, él es un hombre justo, él es un hombre bueno, un hombre correcto, un hombre responsable. Proyéctelo al mundo espiritual para que en el futuro se concrete en el mundo físico. Amén. Amén. Mira, hermano, lo peor que puede haber en un ser humano es tratar de ignorar lo que es una realidad. ¿Por qué? Porque nunca podrá avanzar. Nosotros tenemos que estar bien conscientes de ese mundo espiritual. Por eso hace un rato decía que todo Dios lo hizo de la nada. Cada vez que Dios hablaba, simplemente decía, lo que hizo Dios es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Ahora usted ve la creación de Dios. Yo cada día me asombro más. Ya los científicos no hayan cómo justificar que nosotros venimos de un mono, de un orangután, yo no sé. Es que, mire, solamente el pensar, solamente el cuerpo humano, los científicos, que les cuesta creer en Dios, ven la química en el cuerpo humano y cómo me dicen a mí que el universo se hizo en una explosión. Caramba, vean el proceso solamente de la fotosíntesis para que se den cuenta. Pero el enemigo le ciega el entendimiento. Y eso que la Escritura dice, que si estamos falta de sabiduría, pidámosela a Dios. Pero también la sabiduría y la inteligencia te embrutecen. ¿Sabes por qué?
Porque lo primero que hacen es negar a Dios. Porque el mucho conocimiento te pone, no más que, no, si la lógica a mí me dice que esto es así, este es el resultado. Si tú no ves la lógica de esa manera, pues yo no le meto mucho cuento a la lógica. Yo le meto cuento a lo que dice la palabra de Dios. Y si lo dice, yo lo creo. Y si la palabra me dice que si nosotros oramos al Padre por medio de Jesús, porque tenemos una enfermedad, Dios me la puede curar. Y si yo estoy pasando por una situación financiera, Dios me la puede resolver. Pero tenemos que actuar en fe. Sus proyectos, póngalos en manos de Dios. Póngalos en manos de Dios. Qué lindo es cuando Dios da una respuesta. Pero también qué gallardía de un hombre o de una mujer. Cuando Dios no ha dado la respuesta que usted espera, diga: yo acepto la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque lo que viene es aún mucho mayor de lo que usted está pidiendo. Porque el hombre es limitado para pedir, pero Dios no tiene límite, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él hizo el universo entero, y el universo entero se rinde ante el poder de Dios. Toda rodilla se doblará, dice la Escritura. Toda rodilla se va a doblegar. ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero ya yo me estoy doblando. Y no me puedo tirar en un piso, pero yo en mi cama me gozo en el Señor. Y donde yo lo puedo hacer, le alabo, le reconozco su poder, su grandeza, su soberanía. Reconozco que Él me hizo y Él tiene lo mejor para mí. Aunque las circunstancias, no mire las circunstancias, mire a su Dios. Mire ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay tanta promesa buena y santa. Yo le creo a Dios. Amén, así es. 1 Corintios 15:2. Y ahí la importancia de predicar el evangelio. Fíjate lo que dice. Mediante este evangelio, esto que estamos hablando ahorita, son salvos. Pero mire, aquí hay después de la coma una condición: si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. En pocas palabras, yo me puedo desgañotar aquí y gritar y enfatizar, pero si usted no lo cree, usted ha creído en vano. Pero si usted lo cree, las bendiciones lo van a acosar a usted. Se le van a pegar del cuerpo donde esté. Y usted va a decir: ¿y esto? Porque usted le sirve a su Dios, ama a su Dios, le cree a su Dios. A veces el gran problema de los hombres es no creerle a Dios. Dios le dijo a Eva y a Adán: del fruto de ese árbol no vayan a comer. Y llegó el maligno, los persuadió, comió ella primero y luego sedujo a Adán. ¿Sabían ustedes, mis amadas? Y digo mis amadas porque es como una aclaratoria para todas las damas. Los grandes hombres de Dios en la palabra, que aparecen en la palabra, fueron seducidos por una mujer. Los grandes hombres de Dios fueron seducidos por una mujer para que transgredieran las leyes de Dios por una mujer. No con esto le estoy echando a las mujeres, sino para que ustedes sean también o se pongan apercibidas del tremendo rol que ustedes juegan en un matrimonio, en una familia. El domingo que viene yo les voy a traer la lista de todos esos hombres de Dios que me llamó curiosamente. Vi
cómo todos estos hombres de Dios cayeron. Cayeron de una manera estrepitosa, pero todos, el común de ellos es que fue una mujer quien los llevó a ese estado. De allí la importancia de la escritura, del rol, del papel que juega la mujer. La mujer es sumamente importante en la relación de pareja, en la relación de familia. 1 Corintios 15, ya estamos finalizando, mi amado. Versículo 22. Del 20 al 22, perdón. Dice de esta manera: lo cierto es que Cristo ha sido levantado ¿de qué? De entre los muertos, como primicia de los que murieron. Fíjense, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Amén. Esto sintetiza todos los 7 versículos que leímos en Efesios. O sea que la muerte espiritual vino por Adán, pero la vida eterna vino por Cristo Jesús. Es decir, 1 Corintios 15, 20 al 22 está afirmando lo que en otro, Pablo, en Efesios, lo discriminó de una forma bien sabia, con sabiduría. Y él lo está aquí afirmando nuevamente. No quería dejar pasar por alto, sin embargo, ya para concluir, una cita que incluía última hora. Isaías 59, 2. Yo no sé si lo incluí ahí en la lista. Isaías 59, 2. ¿No lo incluí? Sí. Me lo pones aquí, gracias. Muchas gracias, Carlos. Estos dos últimos versículos, el de 1 Corintios, que acabamos de leer, y fueron los que dejé para último. Y dice: son sus pecados los que nos han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. En otras palabras, reafirmamos lo que dijimos al principio: el pecado nos separa de Dios, pero el recibir a Cristo en nuestro corazón restablece todas esas maravillosas relaciones que tenían con Dios, que se perdieron en el Edén. Quiero concluir de esta manera. El amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios por medio de su Hijo no tiene límites. Dios entregó a su único Hijo porque no había manera, no había forma de rescatar lo que se había perdido en Edén. ¿Qué se perdió en Edén? Todo el proyecto maravilloso que Dios tenía para la humanidad, que era un proyecto infinitamente grande, bello, maravilloso. Pero su desobediencia, esa desobediencia, se nos imputó a nosotros. Y ha venido todos los desastres que han venido para la humanidad. Dios, viendo aquel escenario, optó por la mejor solución. Y la mejor solución fue su Hijo. Por eso es la importancia, mi amado, de que usted se mantenga firme en el camino del Señor. Que tenemos momentos de debilidad, claro que sí, todos los tenemos. Que caemos en un momento, lo tenemos, porque todavía estamos en un cuerpo de debilidad, de pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su gracia y en su amor, siempre va a estar allí para rescatarnos. Amén.
Por eso el título del mensaje de hoy, de muerte a vida. Y hoy podemos decir, para la gloria y la honra de nuestro Señor, que nosotros estamos en vida. Amén. Y en vida eterna solamente por Cristo Jesús. Aleluya. Voy a dirigir un mensaje a los que nos ven por la casa. Esta mañana, una mañana muy linda, hemos compartido el Evangelio de Cristo. Hemos proyectado Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 7, donde el apóstol Pablo nos describe que antes estábamos muertos espiritualmente, pero ahora en Cristo Jesús gozamos de la vida eterna y de la misericordia a través del perdón de Jesús. Esta ha sido es una bonita oportunidad para que llegue a ti, a tu corazón, este mensaje de esperanza, un mensaje vivo de amor, sobre todo de la misericordia de nuestro Dios amado. Si tú reconoces que eres un pecador, que has transgredido sus leyes, hoy es un bonito día, una excelente oportunidad para que tú entregues tu vida a Cristo. Si puedes repetir esta corta oración, te lo agradecería y sé que sería lo mejor que tú has hecho en tu vida. Esta decisión es una decisión importantísima para tu futuro y el futuro de tu familia. Puedes repetir conmigo: Padre majestuoso, todopoderoso, en este día reconozco que yo he transgredido tus leyes, que soy un pecador, que me he convertido muchas veces en un rebelde, pero también a través de tu mensaje del Evangelio he comprendido que Jesús es el camino para perdonarme, para justificarme y para devolverme el privilegio, Señor, de estar contigo en la eternidad. Señor, reconozco que tu sacrificio en la cruz del Calvario me abre las puertas, Señor, para coheredero contigo en la eternidad. Señor, y te doy gracias en este momento por tu evangelio, por tu palabra. Reconozco también, Señor, de que tú estás lleno de amor. Y en este momento, amado, y el día que me presente delante de ti, Señor, te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Perdóname, te lo pido, Jesús. Amén. Amén. Les amo mucho en el amor de Cristo.